Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen en la siempre fluida, no pocas veces dramática, situación en el Medio Oriente, un cambio exponencial. Nada menos que un ministro de gobierno palestino murió hoy luego de un enfrentamiento verbal y parece que físico con tropas del Estado de Israel. Hay varias versiones, la más suave de ellas es que le dieron un culatazo en el pecho, otra que además le dieron con un casco. Ustedes saben que el casco, bueno, los que han usado un casco militar saben lo que significa eso. Y hay algunos lugares donde el casco se usa amarradito, el barboquejo, para dar muchos golpes que no dejan las huellas que deja, por ejemplo, la culata de un fusil. Parece que ambas cosas habrían sido utilizadas. El hecho es que el hombre cae al suelo, después de agarrarse, masajearse el pecho, cae sentado, lo ponen en una ambulancia y el hombre muere después de este enfrentamiento. Lo único que faltaba en este momento, para enrarecer un poco más la situación en el Medio Oriente, ¿eh? Por supuesto tenemos bastante más noticias que esta, pero vamos a comenzar con los acontecimientos de hoy en pleno desarrollo, porque para variar estamos modificando la pauta sobre la marcha del segundo bloque porque está demasiado fluida la situación, pero bueno, tenemos esa condición porque no usamos libreto ni teleprompter. Esta es la realidad en el terreno, enfrentamiento en lo que eran territorios donde los palestinos cultivaban sus olivos y ahora por vía mano militar y está en poder de Israel violando toda resolución de la ONU. Esta es la cotidianeidad. El hombre que está ahí de bigotes y con el kofir como si fuera una bufanda, está tratando de parlamentar. Ziad Abu Ein, 55 años, ministro palestino a cargo de la lucha contra los asentamientos ilegales y el muro y la separación de Jerusalén del Este y Cisjordania, murió este miércoles en Turmusailla, Cisjordania, luego de este enfrentamiento con los soldados y policías de frontera de Israel. Una de las versiones que tenemos, Agencia F, la autopsia aclarará si falleció por los golpes en el pecho dados por un uniformado, como indican varios testigos, además por inhalación de gases lacrimógenos o por un ataque al corazón, versión del ejército de Israel que se lava las manos. El gobierno palestino, como represalia, decidió suspender las labores de coordinación de seguridad con Israel. Ahí ha recibido ya el impacto, aclaremos que no de bala, ¿no? El impacto del golpe. El hombre ya no respira bien, se acuesta después de haberse sentado en el suelo. Llaman a una ambulancia y según la Organización para la Liberación de Palestina, el ministro, como acabamos de ver, participaba en una manifestación con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos y el acto incluía plantar olivos frente a un triángulo formado por los 3 asentamientos judíos ilegales, Shiloh, Eli y Ma'ale Levona, donde se han producido choques entre colonos y palestinos en las últimas semanas. Wabi Turk, testigo presencial, dice: fuimos pacíficamente a plantar olivos. Uno de los soldados atacó al ministro, lo golpearon primero con un casco, luego en el pecho y después que se cayó en el suelo. Nos atacaron con gases lacrimógenos. Fue a propósito el ataque del ejército israelí. Se demoró la ambulancia y nos impidió ayudarle. Actuaron criminalmente. Este es Mustafa Barghouti, miembro del Consejo Legislativo Palestino, y dice: lo que vemos hoy es una escalada de violencia sin precedentes desde el lado israelí, como si el gobierno israelí estuviera tratando de usar la sangre palestina para sus fines electorales. Lo que está pasando es inaceptable, pero no va a detener la resistencia popular no violenta en Palestina, y se trata de una prueba más de que Israel solo entiende el lenguaje de la fuerza y debe ser llevado inmediatamente a la Corte Penal Internacional para crímenes de guerra por lo que está cometiendo aquí contra el crimen contra el pueblo palestino.
Inmediatamente reacciones. Isaac Arake, ministro palestino de Asuntos de los Prisioneros. Este es un gran crimen y no puede quedar en silencio. Tenemos que tomar a los asesinos de Ziad Abu Ain en la Corte Internacional Penal. Tienen que pagar un alto precio por este crimen. Ellos nos han herido profundamente y han entristecido a cada uno de nosotros, el pueblo palestino. Reuniones de duelo, de indignación, y Fawzi Barhum, portavoz de Hamas, decía: el asesinato del mártir Ziad Abu Ain por la ocupación israelí es una adición más a los crímenes de la ocupación sionista. Esta desmesura de los crímenes de la ocupación dirigida a los símbolos del pueblo palestino. Esto requiere la movilización de todas las autoridades nacionales, islámicos, políticos, de medios y poderes para confrontar esta ocupación ilegal israelí con todas las formas de resistencia y la formación de una fuerza legal para llevar a juicio la ocupación ante la Corte Internacional. Esto también requiere de tener todo tipo de coordinación de seguridad con la autoridad ilegal de la ocupación israelí en Palestina. Ahí van los olivos que querían plantar, símbolo de la paz, y esta es la realidad a la que se enfrentaron. Un centenar de activistas extranjeros y palestinos con el comité para resistir los asentamientos ilegales y el muro ilegal. La organización dirigida por el gobierno de protesta, Abu Ain, se halla en camino para plantar árboles y protestar cerca del asentamiento israelí ilegal, donde fueron detenidos en un retén improvisado. Luego, lo que estamos viendo. Un portavoz del ejército israelí dijo que estaban investigando el incidente reportado y que no proporcionan información de inmediato. El presidente palestino Mahmoud Abbas calificó la muerte de Abu Ain como un acto de barbarie que no podemos callar ni aceptar. Esto en un comunicado oficial. Aquí estaba en sus últimos minutos de vida antes de ser llevado a una ambulancia que tardó también demasiado. Este incidente se registra en una parcela de tierras confiscadas a históricas familias palestinas para la ampliación de un asentamiento judío colindante, ampliación ilegal por lo demás, en medio de una importante presencia de tropas israelíes. De acuerdo con el relato de los testigos, entre ellos Mahmoud Alul, destacado miembro del movimiento Fatah, los soldados apoyados por la policía de fronteras israelíes trataron de dispersar al centenar de personas que protestaban y participaban en un acto, y lo hicieron con gases lacrimógenos y disparos de balas de acero recubiertas de caucho. También golpearon a algunos participantes con las culatas de sus rifles. Portavoz de la Autoridad Nacional Palestina ha explicado que Abu Ain inhaló los citados gases tras sufrir problemas respiratorios, entró en coma. Hasta la ambulancia llegó demasiado tarde. Ramallah, margen occidental. Se confirma la muerte del ministro palestino en un enfrentamiento con soldados israelíes cuando intentaba plantar olivos de la paz. Lo confirma la agencia Reuters, citando a testigos y médicos. El jefe de la comisión contra el muro y las colonias fue golpeado en un altercado con los militares. Sin embargo, los medios palestinos informan que un soldado israelí agredió y golpeó al ministro. El portal noticiero Israel Ainet informó que Abu Ain recibió un golpe con la culata de un fusil y se desplomó poco después y fallecería en un hospital de Ramallah. La cadena Al Jazeera ha informado que el ministro también se vio afectado por los gases. Las fuerzas de defensa de Israel no han comentado aún el incidente que, según Ainet, se produjo en la localidad de Turmus Aya. El presidente palestino Mahmoud Abbas escribió lo sucedido como una barbaridad
y prometió adoptar los pasos necesarios tras conocerse los resultados de la investigación. الشعب الفلسطيني سيواجه هذا الاحتلال الإسرائيلي ونحن وجهنا دعوة إلى تصعيد المقاومة الشعبية لهذا الاحتلال في كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. Las declaraciones son todas del mismo tenor y se reunía con las máximas autoridades, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. الأخ زياد أبو عين فوجئنا بوفاته. Ziad Abu Ain. Nos quedamos impactados por la noticia de su muerte o su asesinato. Lo consideramos como un mártir. Deseamos que su alma descanse con otros mártires y nuestras condolencias a su familia y para nuestra nación, así como a todos los árabes y la nación islámica. Lo que pasó hoy es un verdadero crimen. No podemos soportar con paciencia o guardar silencio al respecto. Por lo tanto, el liderazgo se reúne hoy para decidir. Sinceramente digo que todas las opciones están sobre la mesa y hay que discutirlas y ponerlas en práctica. ما حصل اليوم هو جريمة بكل المعاني لا يمكن الصبر أو السكوت عليها ولذلك هذه القيادة. Después de calificar la muerte de Ziad Abu Ain como un acto de barbarie, tras ser atacado por soldados israelíes durante la protesta, el presidente dispuso 3 días de luto por la muerte del ministro fallecido hoy en el hospital de Ramallah, donde era asistido tras los choques que se produjeron con el ejército israelí durante una manifestación, que por lo demás era pacífica. La Mucata, al caer la noche, este es el centro del Ejecutivo palestino, que ha resistido hasta ahora todos los embates políticos y militares. Las escenas de hoy eran analizadas hoy en la Mucata y había declaraciones contundentes de uno y otro bando. Y ciertamente tardó demasiado la ambulancia para poder llegar allí cuando pidieron ayuda. Estas son las últimas fotos dadas por algunas de las agencias y las hemos sumado a última hora sobre los videos que teníamos para tratar de dar alguna ilustración mayor de este drama que va a tener consecuencias. Hannah Sharawi, oficial de la Organización para la Liberación de Palestina, decía: bueno, primero es muy triste que un colega y un viejo amigo hayan muerto de una manera tan cruel. Pero también tengo un sentimiento de indignación. Ziad no era culpable de nada más que la plantación de olivos donde Israel trataba de arrancar árboles. No era culpable de nada más que asegurar que permaneciéramos en la tierra en la que Israel está tratando de expulsar a nuestra gente para poner a la suya. Y tratábamos de que nosotros guardamos la tierra, que es nuestra tierra. This is murder. This is a crime. Esto es un asesinato, esto es un crimen. Es parte de una larga serie en la que Israel ha matado a miles de palestinos a sangre fría y ha disfrutado de completa impunidad. Es hora de que Israel rinda cuentas. Creo que necesitamos una inmediata investigación imparcial sobre este incidente y en toda política de ataques palestinos de Israel. Por su parte, Michel Sfar, abogado de derechos humanos, asesor legal y cofundador de Desir Dinyesh, decía: tan pronto como el pueblo se acercó a su tierra en el sitio de 2 o 3 kilómetros del puesto de avanzada, los vehículos del ejército bloquearon su camino y un grupo de, digamos, 50, 40 soldados bloquearon el camino y agresivamente negaron a las personas que entraran a esa tierra. Había varias personas que fueron evacuadas debido a las lesiones que sufrieron en estos enfrentamientos entre el ejército y el pueblo de Turmosilla. La mayoría de ellas eran personas mayores que no utilizaron ningún acto de violencia. Puedo decir, porque los vi en el suelo. Más tarde vimos el ministro palestino,
siendo evacuado por una ambulancia. Who did not use any act of violence, and I can say that from what I saw from in the ground. And later on, we saw the minister, the Palestinian minister, being evacuated. Mientras daban estas declaraciones en Tel Aviv, la ex ministra de Justicia Tzipi Livni y la gente de centro izquierda se están tratando de unir en un bloque contra el ya muy desprestigiado gobierno de Bibi Netanyahu. Herzog, gran apellido en Israel, y Tzipi Livni, ex agente del Mossad, mujer de acción y de pensamiento. Estoy aquí para crear el multiplicador de fuerza que va a cambiar el gobierno en el Estado de Israel. En las últimas elecciones hace 2 años, dice Herzog, el campo centrista no logró permanecer unido. Me prometí a mí mismo, el día que fui elegido para dirigir el Partido Laborista, que esta vez no va a pasar lo mismo. No mientras yo esté al frente. Estamos viendo una alianza electoral entre laboristas y centro izquierda. El jefe del Partido Laborista, el joven Yitzhak Herzog, anunció este martes una alianza electoral con la formación centroizquierda Hat-Noah, liderada por la exministra de Justicia Tzipi Livni, con miras a los comicios de marzo. Video en Siria, cerca de Raqqa, y facilitado por el Comando Central de los Estados Unidos. Enésimo ataque aéreo, y estas son las heroicidades del presente, ¿no? Los viejos pilotos de caza con la bufanda de seda al cuello siguen usando la bufanda de seda al cuello, pero aquella caballerosidad ya no es la que vemos ahora. Estados Unidos y alianzas, sus aliados en la zona, lanzan en 3 días 20 ataques aéreos, nada menos que al Estado Islámico en Siria e Irak. Y estas son las imágenes dadas a conocer por el Central Command. La coalición internacional liderada por Estados Unidos lanzó desde este lunes 7 ataques aéreos contra las posiciones del grupo yihadista del Estado Islámico en Siria y otros 13 en Irak. Los golpes que estamos viendo fueron aceptados en las cercanías de la ciudad siria de Kobani, cerca de la frontera con Turquía, y en la zona de las ciudades iraquíes de Sinjar, Haifa, Ramadi, Mosul y Samara. Como resultado, fueron aniquilados varios grupos extremistas y destruidos sus búnkers, vehículos y arsenales. Aquí parece que pegaron en un arsenal. La organización terrorista del Estado Islámico, conocida anteriormente como Estado Islámico de Irak y el Levante, proclamó un califato en las zonas de Siria e Irak que mantienen bajo su control. En agosto pasado, una coalición liderada por Estados Unidos, que en la actualidad incluye más de 60 países según Washington, comenzó bombardeos contra las posiciones del ejército islámico en Irak y en septiembre en Siria. La organización terrorista Estado Islámico, conocida anteriormente como Estado Islámico de Irak y Levante, proclamó, como decíamos este verano, un califato en las zonas de Siria e Irak que aún mantienen bajo su control. Y de aquí pasamos a Deraa, Homs, Damasco y Siria. Una vez más se trata de imágenes no verificadas por las agencias internacionales. Es un video subido a un sitio web de medios sociales, hoy 10 de diciembre, muestra cómo destrozan un tanque antes de que logren disparar y se cree que sean las fuerzas de la ciudad siria de Homs. Por lo demás, esto que parece ser Kobani muestra la intensidad de los combates durante el día. La propaganda de guerra que estamos viendo es una demostración de la vieja teoría de los 2 teatros de operaciones, ¿no? Que cuando hablábamos de eso hace 40 años nos miraban como marcianos. Hay una realidad en el teatro de operaciones y otra, esta, la que se refleja en los medios de comunicación y es paralela o alternativa a la real. Esta sí es real. Varios obuses siendo cargados en un tanque y los disparos. Los terroristas del Estado Islámico muestran también
que tienen drones para actuar, y ya lo veremos a continuación de esta noticia. Esto fue subido, como les dije, a un sitio web de medios sociales. No se ha podido verificar de forma independiente el contenido del video. Se pueden ver las preparaciones de un tanque que carga obuses grandes antes de disparar repetidamente. Y en el humo a la distancia puede ser visto el aumento de los resultados de los disparos. Pero, como de costumbre, y como siempre decimos, esto es un acto de fe. ¿Por qué? Porque se acabaron los románticos corresponsales de guerra de otras épocas. No hay nadie que diga, soy fulano de tal, de la agencia tal, este es mi logo y aquí estoy mostrándoles lo que ocurre. Esto, cada bando lo graba, lo pone en una página web y lo levantan las agencias, pero no ponen a nadie a decir, este es nuestro enviado especial y eso es lo que está ocurriendo. Por eso les digo, no hay duda que alguien dispara un tanque, que alguien lo está cargando, pero esto es un acto de fe. Los terroristas del Estado Islámico también muestran desde un dron la batalla en una desierta Kobane. Todo lo que tenga que ver con alguna utilidad es atacado. Como vieron, esa gigantesca grúa se había transformado en un blanco rentable, ¿no? Mientras esto ocurría en el Teatro de Operaciones, el vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov se hacía presente en Damasco. Y este video subido por extremistas islámicos a las redes ilustra lo que vive la ciudad fantasma y también demuestra que tienen sus propios drones para supervisar el teatro de operaciones los miembros del Estado Islámico del Levante. El video a las redes ilustra lo que se vive en la ciudad fantasma convertida en ruinas y también se ve a fundamentalistas con lanzacohetes y armas largas combatiendo en las calles. En estas tomas aéreas solo puede distinguirse un vehículo que circula por los caminos del bastión clave para la resistencia kurda. Pero vean a qué nivel de guerra informativa están los rebeldes. Ya tienen su dron con sus cámaras. Muestran la superficie desde su dron y luego lo que ocurre con detalles sobre el terreno. Si esto no es la quinta esencia de la propaganda de guerra, díganme qué es. Lo que decíamos hace décadas es la realidad contundente ahora. Una en el teatro de operaciones y otra en esto. En un mundo interconectado vía satélite, lo que llega como lo que quieren que veamos y aceptemos como realidad. No hay duda que esta toma es real. Pero ¿cuándo habían visto ustedes un teatro de operaciones manejado de esta manera? Aquello que decíamos hace tiempo ya es una realidad contundente. Mientras tanto, el enviado del gobierno ruso transmite a Al-Assad el apoyo de Vladimir Putin en la lucha antiterrorista. Mikhail Bogdanov transmitía hoy en Damasco al presidente sirio Bashar al-Assad un mensaje de apoyo en la lucha contra el terrorismo que se abate contra su gobierno de parte de su homólogo ruso Vladimir Vladimirovich Putin. No es poca ayuda, ¿no? Vean el lujo de postproducción que se dan en esta guerra mediática paralela o alternativa al teatro. Y estos son los drones del grupo terrorista más famoso. Aquí tenemos a Mikhail Bogdanov llegando a hacer presente el mensaje de Vladimir Vladimirovich Putin al presidente Bashar al-Assad, mensaje de apoyo en la lucha contra el territorio de parte de su homólogo ruso, jefe de la conducción de la Federación Rusa, Vladimir Putin. La llegada de Bogdanov, que se trasladó para hablar con Assad y darle el mensaje personal y verbal de los, comillas, lazos bilaterales y cooperación entre ambos estados amigos. El emisario, que es viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, afirmó que Moscú
mantendrá su respaldo al pueblo sirio frente al feroz ataque al que se enfrenta. Мы исходим из задачи перевода этой такой силовой конфронтации в Por supuesto que discutimos cuestiones de la crisis en Siria. Vemos a nuestro objetivo en la transferencia desde el nivel de confrontación en una fase de solución política. Creemos que tiene que hacerse lo más rápido posible porque cada día vemos más gente muriendo y más infraestructura destruida. Como es natural, también discutimos los temas de la lucha contra el terrorismo, ya que es nuestra amenaza común, es un desafío común. Así que todas esas cuestiones que discutimos con el señor presidente Bashar al-Assad. Прежде чем с кем-то еще вести консультации, мы, конечно, прежде всего должны заручиться пониманием и поддержкой наших... Otra pregunta de un reportero sobre el papel de Estados Unidos. Dijo, estamos en contacto con nuestros socios estadounidenses y se están discutiendo todos los temas. Antes de entrar en consulta con cualquier persona, que en primer lugar tenemos que asegurar la comprensión y el apoyo de nuestros socios sirios. Yo en primer lugar quiero decir que el gobierno legítimo en Damasco y la oposición patriótica tanto externa como interna, si aseguramos un soporte común de nuestra propuesta de celebrar una reunión en Moscú, entonces tal vez, si los mismos sirios lo quieren, podríamos discutir esas cuestiones con otros partidos internacionales, incluyendo los estadounidenses y algunos otros. ¿Usted ha estado en Turquía recientemente? ¿A quién encontró allí? Le preguntan. Y Bogdanov contesta. Sí, yo estuve en Turquía, estaba en tránsito en Turquía. Y a mi manera, era mi forma de ir de Beirut a Moscú. Me reuní con los dirigentes de la coalición nacional de allí y el presidente Hadi al-Bahra. Hablamos de los mismos temas, en particular nuestra propuesta de que los sirios se reúnan en Moscú y discutir la situación en el país. Puede estar de acuerdo con lo que se debe hacer de una manera concertada para el logro de una solución política de la crisis. Y allí se tomó el ascensor y le dijo adiós por un rato a la prensa. Interesante, muy interesante la última posición. Y por supuesto, no usan a Lavrov para esto, sino un viceprimer ministro, un vicecanciller, no primer ministro, para hablar con la autoridad siria. No es menor el gesto, ¿no? Pero el mensaje es fuerte y claro. Veamos la realidad en los mercados. No veo nada en los satélites que mejore lo que acabamos de mostrarle. De hecho, van un poquito por detrás de lo que acabamos de mostrarle, pero hay más para el segundo bloque. Bueno, precio del crudo venezolano estable a $60.55. Igualmente estable la cesta OPEP a 63,78 centavos. Baja el West Texas, malas noticias para su promedio, 62,73, pero estamos ahí. El Brent del Mar del Norte igual a la baja, y esto sí es mala noticia para su graciosa majestad británica, $65,70. No obstante, no es mal de muchos consuelo de tontos. Esto tiene que cambiar. Precio del oro también a la baja. $1.229,10 la onza. A la baja el quintal de café, 178,73. Igual tendencia en el cobre, 6.401 la tonelada. Y el níquel, 16.255 la tonelada en igual tendencia. En igual tendencia la soja, 379,29. Y lo único estable aquí es el euro a 1,23 respecto a la divisa estadounidense. Bueno, no, los satélites no indican nada que mejore lo que acabamos de mostrarle y menos lo que le vamos a mostrar en el segundo bloque. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan, ya volvemos. Decidiste con tu voto. Disfruta los títulos ganadores de la votación Reportajes Telesur 2014. Hoy, abril 1994. El odio sembrado entre hermanos durante décadas rinde un fatídico fruto. The education system had played a very big role because the kids were taught that some people in this country were just evil. 100 años de genocidio, más de 1 millón de víctimas. Ruanda, 20 años después del infierno. Hoy, solo por Telesur.
Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y me estaba viendo en el monitor, pero yo espero la señal de mi coordinador, así que si hubo algún leve silencio es cuestión interna. Lo que es interno y es muy internacional es lo que está ocurriendo en el mar Báltico. Y esto tiene una vieja lectura, sí, muy típica de la Guerra Fría. Vean la cercanía con Moscú. Y es las intercepciones aéreas que están ocurriendo con aviones de todo tipo, ya son centenares, ¿no? O sea, así sean bombardeos de largo alcance estratégico, aviones de combate o aviones de electrónica y reconocimiento provenientes de la Federación Rusa. Esto es una muestra de músculo y de una pulseadita, ¿no? Que a veces se puede ir de las manos, pero es la realidad que tenemos y hay que analizarla con cabeza fría. No tan fría como la guerra, pero en fin. Esto que tienen acá es la demostración. Obviamente son aviones de última generación, de los excelentes aviones de combate rusos. Están tomados por aviones de la OTAN y de Estados Unidos. Por supuesto, esta generación de aviones, que es la que le da el dolor de cabeza, la tenemos en Venezuela, gracias a la visión del comandante Chávez. No nos querían dar los repuestos para los F-16, después que fuimos brillantes hasta en red flag con los F-16. Bueno, ahora tenemos los repuestos y además tenemos los mejores aviones rusos. Esto estoy tomado casi cotidianamente, ¿no? En este caso fue la Fuerza Aérea Holandesa la que los cubrió desde los F-16. Y la vocera de OTAN, Oana Longesco, decía hoy que varios aviones de combate asignados a la misión de patrullaje de la OTAN llevaron a cabo intercepciones de grupos de aviones militares rusos en el mar Báltico frente a la costa de Noruega, lunes 8 de diciembre. Más de 30 tipos de aviones militares rusos, incluyendo bombarderos, cazas, aviones de transporte, estaban involucrados en la interceptación realizada por la Real Fuerza Aérea de Holanda, dijo el portavoz de la OTAN. Longesco dijo que todos los aviones estaban en el espacio aéreo internacional, y tras una serie de intersecciones de tipos similares de aviones rusos por aviones de combate de la OTAN durante el fin de semana. Vladimir Vladimirovich Putin llega ¿a dónde? A Nueva Delhi, India. Potencia nuclear emergente ya consolidada. Vladimir Putin inicia una gira asiática para fortalecer relaciones. El presidente de Rusia iniciaba breve gira asiática por Uzbekistán y la India, con miras al fortalecimiento de los vínculos de cooperación económica, comercial y política en temas de seguridad nacional. El mandatario primero llegaba a Tashkent, la capital de Uzbekistán, en una visita oficial por invitación de su par uzbeco, Islam Karimov. Y entre los temas a discutir los mandatarios, perspectivas de una alianza estratégica, primero lo económico, y la aproximación de enfoques en problemas claves de seguridad nacional y regional. Rusia y Uzbekistán celebran este año 10 años de la firma del Acuerdo Intergubernamental para una asociación estratégica y en 2015, 10 años del Tratado sobre Relaciones como aliados. Como se ve, importante movida y sobre este particular había varias lecturas. В долгосрочном плане, я хотел бы сказать, очевидно, что существенно... Viceprimer ministro ruso Dmitry Medvedev decía: en la perspectiva a largo plazo me gustaría decir que es obvio que el debilitamiento sustancial del rublo no es ventajoso para nuestra economía. Por otra parte, la mayoría de los economistas y analistas comparten la opinión que en este momento el rublo está demasiado infravalorado. Es obvio que una especie de desvalorización está por venir. No sé si será este mes o en un mes, pero en cualquier caso se llegó a un cierto equilibrio y vamos a actuar de esta manera. Otra pregunta señalaba: todos entendimos que las sanciones que se imponen por gobiernos extranjeros en violación del derecho internacional por el camino, sin duda lastiman nuestra economía, al igual que como esas mismas sanciones duelen las economías y le duelen a la sociedad de los países que imponen esas sanciones.
И они, как правило, ничем не заканчиваются. В принципе, цена такого... En principio, el precio de esas decisiones asciende a decenas de miles de millones de dólares. Eso significa que tanto nuestra economía perdió como consecuencia de estas sanciones, probablemente varias decenas de miles de millones de dólares, y por las estimaciones de los economistas, las economías europeas, solo en el alejamiento de los contratos con la Federación de Rusia y en las medidas restrictivas, perdió ella misma 40 millones de euros este año y perderá 50.000 millones el año que viene. Mientras Rusia dice que las sanciones han causado pérdidas millonarias al país y a la Unión Europea, Joe Biden, vicepresidente que tiene unas ganas tremendas de llegar a la Casa Blanca, levantaba el perfil y decía: muchos lugares de erosión de las instituciones democráticas supuestamente existentes, así como la reacción violenta por autócratas no menos importantes, de los cuales uno es Putin, contra la sociedad civil y partidarios internacionales, es también algo que hay que tener en cuenta en la mayoría de las mentes de las personas. Hace 5, 7, 8 años, su trabajo nunca ha sido tan importante o más complicado, en mi opinión, y hay que seguirlo con atención. They can't blow it. Respecto a las reacciones y las protestas, decía: esas personas han desafiado las balas de francotiradores para ganar por sí mismos la oportunidad de alterar fundamentalmente su país para mejorarlo. La libertad tiene más de 25 años de edad. La revolución naranja y también muchas oportunidades en el corto plazo. Hablaba de Ucrania y de las posibilidades de sacar adelante la situación. Mientras tanto, protesta en Lima, Perú, los pueblos indígenas. Marcha Mundial de la Población Indígena contra el Cambio Climático. La marcha ha comenzado. Miembros de la tribu Dakota de Estados Unidos, Tom Gutton. Vine aquí a hacer solidariamente una denuncia de la toma del control por las corporaciones en las negociaciones de la ONU. Y todo lo que está a punto es un mecanismo para privatizar a la madre tierra. Esto es privatizar la madre naturaleza. Miles de personas marchan en Lima en defensa de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Las autoridades, los países, los presidentes nos escuchen, no se hagan de los oídos sordos, que entiendan que este es un problema de ahora, no del futuro, y que ahora debemos sentarnos a pensar esto que nosotros queremos, que nuestros hijos tengan un lugar donde vivir. Eso queremos. La manifestación partió al compás de una canción, Agua no es negocio, que un grupo de jóvenes acompañó con tambores y bailes. Muy creativa la presentación, por lo demás. Y Ollanta Humala, Michelle Bachelet, secretario general Ban Ki-moon en Lima, a la cumbre internacional, presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Armando Boudou, vicepresidente argentino. Comienza la sesión, foto de familia. 9 años del muchacho Ryan diciendo: esta caja tiene 2,2 millones de firmas de personas de todo el mundo que piensan que hay una posibilidad de que si nos apoyamos salvemos el clima y la madre tierra. Los niños tomando conciencia de que hay que cuidar nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Acércate. La Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, que tiene sede en Lima. 2.2 million signatures of people all around the world that think that there's a chance that we can save the climate. Ryan decía: esta caja tiene 2.200.000 firmas de personas de todo el mundo que piensan que hay una posibilidad de que podamos salvar el clima. Cuando llegamos a gobierno,
Creo también que ha llegado el momento de considerar esta tarea bajo la misma óptica y con los mismos esfuerzos con los que nos enfrentamos mundialmente al narcotráfico y al terrorismo. Más aún, considero que a diferencia de estos, los efectos del calentamiento global pueden destruir el planeta. Así lo decía el presidente Ollanta Humala y luego la presidenta Michelle Bachelet. Comprometido de manera voluntaria a reducir en un 20% su trayectoria de emisiones hacia el 2020, teniendo como año de base el año 2007. Para ello tenemos también políticas energéticas coherentes y hemos fijado que de aquí al 2020 el 45% de los nuevos proyectos de energía tienen que provenir de energías renovables no convencionales. Las negociaciones para lograr un borrador de acuerdo fueron difíciles, tensas en algunos casos, y nuestro brillante ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, que estuvo en la conferencia. El comandante Fidel Castro en 1992 y después el comandante Hugo Chávez en Copenhague. Aquí es un problema de sistema. Aquí está en peligro la especie humana y es porque el capitalismo es un sistema económico, económicamente, socialmente, ambientalmente insostenible. El capitalismo es un sistema depredador. El capitalismo ha consumido en pocos años casi todos los recursos naturales del planeta para sostener su absurdo modelo de crecimiento, pero además ha ocupado el 72% de lo que se llama el espacio atmosférico. Entonces nuestra posición, la posición de Venezuela en los distintos foros, ha sido primero que debemos reconocer que el problema de raíz para el tema del cambio climático tiene que ver con el sistema, el modelo capitalista. Es insostenible, es depredador. Luego, nosotros pensamos que en esta conferencia debe fortalecerse algunos principios que están establecidos en la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Uno de ellos, uno de los más importantes, es que aquí todos los países tenemos una responsabilidad común, pero tiene que haber una diferenciación, es decir, hay una responsabilidad que debe atender a las diferencias entre los países. Los países más desarrollados del planeta y los países de mayores emisiones tienen que hacer un compromiso de reducir sus emisiones para que puedan alcanzarse los objetivos para mitigar el tema del cambio climático. Si no, no hay manera. El otro es que vemos con preocupación, y denunció el presidente Nicolás Maduro en las Naciones Unidas, es que se pretende ahora hacer una mercantilización del tema del cambio climático. Se ha creado un mercado secundario de bonos para permitir la emisión de bonos de carbono, para permitir la emisión de gases invernaderos, con lo cual nosotros estamos completamente en desacuerdo. Aquí lo que va a ocurrir si los países desarrollados no asumen una reducción de sus emisiones y no asumen el costo de una necesaria conversión hacia un sistema que sea climáticamente sostenible, lo que va a suceder es que vamos a favorecer a lobistas de empresas transnacionales y la brecha entre los países pobres y los países ricos se va a acrecentar en la medida que no podamos tener acceso a los recursos energéticos para sostener nuestro desarrollo. Entonces es una discusión que tiene muchas aristas, es compleja. Afortunadamente tenemos los principios de la Convención de Cambio Climático, tenemos el protocolo de Kioto y nosotros estamos abogando por tener un protocolo, un nuevo acuerdo que sea un Kioto mejorado, un Kioto fortalecido, porque creemos que en Kioto se establecieron principios en la Convención de Cambio Climático que hay que mantener y hay que mejorar. Yo pienso que nosotros tenemos una gran oportunidad de obtener una declaración de Lima que sea bien importante, en el sentido de que en ella se preserven los principios de la Convención de Cambio Climático, que en ella se reconozca y se refuerce el protocolo de Kioto y que en ella se haga un llamado a que se atiendan los principios de una responsabilidad diferenciada en este tema de las emisiones. También nosotros vamos a propugnar que en ella se establezca un mecanismo concreto de financiamiento para toda esta adecuación tecnológica que debe haber para hacer un uso más racional de la energía y tener menos emisiones al medio ambiente. Es una discusión
que hay, son intereses contrapuestos, pero somos la mayoría de los países. Estamos conscientes de que si no hacemos algo de manera radical en el corto plazo, vamos a sufrir y vamos a ver los efectos devastadores, un desastre ecológico por todo el cambio que se está produciendo en nuestro medio ambiente. Entonces, nuestra postura es optimista en el sentido de que tenemos ya un piso muy claro, que es el convenio de cambio climático, tenemos un acuerdo muy claro, que es el protocolo de Kioto, y lo que hay que hacer es mejorarlo y lograr que las grandes economías industrializadas hagan compromisos creíbles, ciertos, que los puedan cumplir sobre la reducción de sus emisiones. Yo creo que va a haber una presión internacional muy importante a establecer estos mecanismos y vamos a salir más fortalecidos de Lima de cara a los acuerdos que deben realizarse el año 2015. Ahora, en la última conferencia ordinaria que tuvimos en la OPEP se acordó que se va a hacer un monitoreo cercano a la evolución de los precios del petróleo, sobre todo en el primer trimestre del año 2015, y está establecido como un mecanismo que, de ser necesario, la presidencia de la OPEP, que este año, el 2015, le corresponde a Nigeria, puede convocar a solicitud de los países miembros una reunión extraordinaria, que siempre tiene que ser antes de la ordinaria de junio. Y en ese sentido, Venezuela está presta que siempre conversemos cómo va la evolución del precio del petróleo, porque estamos convencidos, y son experiencias anteriores, que a nadie conviene un derrumbe de los precios del petróleo. No habría posibilidad de construir nueva capacidad para sostener la demanda mundial del petróleo, y sobre todo que sabemos que detrás de esta caída de los precios del petróleo hay importantes manipulaciones políticas que tienen que ver con confrontaciones en el ámbito geopolítico a nivel mundial, que tiene que ver con las sanciones contra la Federación Rusa, que tiene que ver con las sanciones contra Irán y que tiene que ver con la guerra económica contra nuestro país. Entonces se están imponiendo intereses políticos por sobre los intereses reales de los países productores de petróleo, y estamos monitoreando muy de cerca esta situación. De nuestro lado, en nuestro país, nuestro presidente está tomando todas las decisiones para sostener en equilibrio nuestra economía, pero evidentemente que un derrumbe de los precios del petróleo le hará daño a todos los países productores y pondría bien cuesta arriba la posibilidad de construir nuevas capacidades para satisfacer las demandas hacia el futuro. Y nosotros confiamos que al final se impondrá lo que ha sido un precio aceptado por todos consumidores y productores, que ha estado vigente en los últimos años, que son los $100 sobre el barril. Ese precio y ese costo de producción ya fue absorbido por el mercado y por la realidad económica, y es el precio justo para nuestro recurso natural, y hacia allá nosotros vamos a orientar nuestra tarea y nuestro accionar. Recuerda que nosotros tuvimos una situación parecida en el año 2008, cuando el precio del petróleo se derrumbó de $140 el barril a 35, y fue gracias a la acción radical de la OPEP. En aquel momento recortamos 4 millones de barriles de petróleo, que se pudo paulatinamente recuperar el precio del barril y dar posibilidades a un equilibrio en las economías, en los países productores, un equilibrio en la economía a nivel mundial en general. Entonces sí somos optimistas, conscientes de que estamos enfrentando factores que no tienen que ver con los fundamentos del mercado petrolero, sino que son factores geopolíticos que entonces requieren un seguimiento distinto, porque tiene que ver con consideraciones que no dependen del tema petrolero, sino que dependen de la evolución, de la confrontación y la actitud de Estados Unidos hacia algunos países, sobre todo hacia la Federación Rusa y hacia Irán. Mire, primero que todo, que nuestro país, nuestra república, nuestro gobierno rechace la manera más categórica cualquier injerencia extranjera en nuestros asuntos internos, y sobre todo cualquier injerencia de Estados Unidos y la administración norteamericana, que ha sido permanentemente un elemento de agresión contra nuestro país y nuestra revolución y nuestro proceso de cambio, no solamente en Venezuela, sino en toda Sudamérica. Nosotros no aceptamos, rechazamos, pero además, leyendo los elementos de el proyecto de ley, la ley aprobada, es absurdo. Se hace un conjunto de motivaciones económicas que tienen que ver con asuntos de nuestra pura incumbencia, de nuestros temas internos de nuestro país, y en función de eso se monta un expediente
en supuesta defensa de los derechos humanos que, de acuerdo a ellos, son violados en nuestro país. Ahora, aquí lo irónico y lo absurdo de todo esto es que esa ley se aprueba en el mismo momento en que, como tú bien señalas, bueno, se denuncia y se obtienen documentos donde el gobierno norteamericano, la administración norteamericana, la anterior y la actual, han mantenido la tortura como un elemento permanente de su política de seguridad nacional. Es un desastre lo que el Premio Nobel de los Derechos Humanos reconoce o opina respecto a estos informes que querían mover a la indignación a todo el planeta, reconocer cómo los Estados Unidos han utilizado de manera permanente y sistemática la tortura y la violencia física y toda la violación a todos los derechos humanos que están establecidos a nivel internacional, forman parte de sus legislaciones y su accionar secreto contra lo que ellos consideran sus posibles enemigos. Pero además no solamente eso, sino que Estados Unidos está sacudida en este momento por una ola de indignación nacional por la violencia policial, sobre todo con los afrodescendientes y con las minorías étnicas en los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está en una situación de agresividad extrema, no solamente está bombardeando, interviniendo en el Medio Oriente, no solamente está presionando para tener situaciones violentas en contra de la Federación Rusa en el tema de Ucrania, no solamente promueve sanciones contra importantísimos países, sino que ahora en su propio país, bueno, reconocen que tienen una especie de espiral de desajuste, de desequilibrio interno que tiene que ver mucho con una profunda crisis moral, ética, económica de esa sociedad y ese sistema. Nosotros en Venezuela tenemos bien claro lo que son nuestros principios de preservación de soberanía, tenemos bien claro el legado del comandante Chávez que, bueno, se sustenta en todo el pensamiento bolivariano y tenemos una posición firme de nuestro gobierno de rechazar y de responder a lo que son esas permanentes agresiones de la ultraderecha norteamericana y de su gobierno contra nuestro país y contra nuestro gobierno. Así lo declaraba nuestro ministro de Relaciones Exteriores desde la hermosa Lima, capital de la hermana República de Perú, actualizando los temas que están en la agenda y permanente y completo desarrollo, ¿no? Estaba recordando en estos momentos la hermosa costa. Bueno, nosotros no tenemos que envidiarle a nadie nuestras costas, sobre todo en el Caribe, ¿no? Pero estaba recordando la Rosa Náutica, el Nacional de Regatas, los colegas Martínez Morosini, que alguna vez nos invitaron a inaugurar, tuve el honor de inaugurar Buenos Días Perú, en televisión allá como invitado especial, haciéndoles un dossier, 11 años. Pero ahora el ministro de Relaciones Exteriores estaba realmente puntualizando cada uno de los temas fundamentales de esta agenda que nos afecta a todos. Pero además, este es un ministro de Relaciones Exteriores que viene de ser la autoridad máxima en el ámbito de petróleos de Venezuela, es decir, PDVSA. Y no olvidemos que la OPEP existe porque la creó Venezuela. Juan Pablo Pérez Alfonso tuvo la genialidad de hacer lo que no había logrado nadie, ¿no? Cuando las 5 hermanas, las grandes petroleras transnacionales, hacían lo que le daba la gana en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Fue por primera vez que logró reunir a países que reivindicaran la soberanía sobre su materia prima, nada menos que el petróleo, ¿no? Tuvimos el honor de entrevistar a Juan Pablo Pérez Alfonso en los últimos años de su vida. Realmente son cosas de las que se podría hablar mucho y largo. Quiero recordarles que el tema que ha sido tratado en nuestro dossier en varias oportunidades, ¿no? La situación en Hong Kong. Hong Kong, como ustedes saben ahora, está absolutamente bajo el poder autonómico de China, ¿no? Pero vean la distancia, ¿no? De aquí, la señal que van a ver recorre algo más que medio mundo y nos está llegando aquí, a Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, y de allí a todo el área de cobertura de Venezolana de Televisión, el canal pionero donde se origina Dossier, y a nuestra hermana Telesur. Ahora bien, cuando visitamos Hong Kong, en época en que China estaba pensando en el cohete Larga Marcha 1, Larga Marcha 2, y ahora está pensando en poner un hombre en la luna,
Hong Kong todavía tiene un estatus ahí de ex colonia británica, con mucho estilazo inglés, y recuerdo que me golpeó profundamente, pues me levantaba en las mañanas temprano a recorrer Hong Kong antes del bululú aquel, e iba al Parque de los Ingleses, y ahí había un cartel que decía: prohibido entrar con perros y con chinos, en ese orden. Prohibido entrar con perros y con chinos, en la propia tierra de los chinos, ¿no? Y yo les dije a mis contactos, que eran, y estaba invitado por la Federación de Periodistas de China, digo, ¿por qué permiten este insulto ahora que se han sacudido al poderío del viejo imperio británico? ¿Por qué mantienen ese control, ese cartel? Me dice, lo mantenemos precisamente para que no olvidemos que cuando ellos hacían lo que hacían aquí, esa era la jerarquía. Prohibido entrar a este parque, el Parque de los Ingleses, con perros y con chinos. Vaya imperialismo, ¿eh? Bueno, resulta que ahora, al mejor estilo de las revoluciones de colores, quieren sublevar el orden. Y vuelven a lebrestar a las juventudes en Hong Kong. Y como aquí decimos acontecimientos en pleno desarrollo, vamos a conectarnos con Hong Kong, señor director. Ahí lo tienen. Esto es lo que está ocurriendo exactamente ahora en la ex colonia británica. ¿Qué hay detrás de esto? Numerosas lecturas, no todas santas, ¿no? Y no todo esto es casualidad. Hay muchos intereses en tratar de que esto, primero, se vaya de las manos, lo cual le vendría bien e iría muy en contra del gobierno central de China. Y la otra, que China reprimiera con fuerza, y también le vendría bien para la propaganda anti-China. Y esto es lo que se está jugando aquí. Otra versión diferente de las revoluciones de colores, ¿no? Están viendo en vivo y en directo lo que está pasando en Hong Kong. ¿Volvemos a estudio, señor director? Bueno, les muestro la distancia. Esta señal que ustedes están recibiendo se origina aquí en Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela. Y esta pequeña conexión que hemos hecho para mostrarles a ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo, que así es como se deben mostrar, vienen de esta zona del mundo. Pequeña distancia, ¿no? Bueno, esto es posible en el mundo interconectado vía satélites. Por lo tanto, hay que recordar lo que siempre hemos dicho, sobre todo en los ya son como 40 años, ¿no? Teniendo el honor de ocupar la cátedra ad honorem siempre en las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela. Hay dos teatros de operaciones, sea guerra, crisis política, sea crisis económica, guerra económica, política o guerra real. Hay dos realidades en un mundo interconectado vía satélite. La realidad del terreno, la del teatro de operaciones, y la paralela o alternativa en esto, los medios de comunicación. Y mucho de lo que está pasando en Hong Kong tiene esa cobertura por esa razón. Pero no es el momento de fundamentarnos aquí en esto. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, el programa Decano Dossier toca a su fin. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.